someto a la consideración del doctor Cáceres lo siguiente. La academia dice que seducir es atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual. Lipovetsky a este propósito manifiesta que en lugar de hablar de seducción, debiéramos hablar de sexducción, ¿no? Y entonces desarrolla este asunto de la sexducción, ¿no? Y lo encuadra, como creo que es el hecho, ¿no? Que como factor social y provocativo, el sexo, como factor social y provocativo y como manifestación de la contracultura, ¿no? Se manifiesta ya ostensiblemente en la década de 1960. Y luego, por supuesto, va en incremento, ¿no? Hasta alcanzar, pues, esta forma de striptease generalizado, ¿no? Que todos podemos comprobar fácilmente. Pero yo digo, ¿no? Para que la provocación sexual obre eficazmente, tiene que haber dimorfismo sexual. Es decir, el macho y la hembra tienen que ser notoriamente diferentes y tienen que tener aspectos distintos. Y acá estamos asistiendo a una creciente despolarización sexual y a un incremento cada vez mayor de estas formas intermedias. Esta última manifestación de la metrosexualidad viene a sumarse a estas formas intermedias. Entonces, nuestra especie no es cada vez más dimorfa, sino cada vez menos dimorfa, ¿no? Entonces es una cosa que se está dibujando, una cosa indistinta. Entonces, así, ¿qué posibilidades hay de interrelacionarse bien sexualmente el macho y la hembra en nuestra especie, no? ¿Qué consideraciones le...? Yo comparto con usted no solamente esta afirmación, sino esta preocupación. Si quisiéramos extender el concepto de democracia a esos niveles, podríamos estar contentos y alegres diciendo que se democratiza todo y que todos somos iguales, pero no hay peor forma que ser iguales que hacer iguales a los que no lo son. Claro. Por lo tanto, si bien es cierto la palabra seducción tiene pues otras entradas y otras salidas que no sean solo las sexuales, sin duda los políticos lo saben cuando seducen para adquirir votos de sus electores. Sin embargo, creo que caminamos, y no sé si el término sea adecuado al decir caminar, a una involución de las diferencias. Y esa involución va a llegar a tal nivel, si seguimos en este camino, que bastaría estar frente a un espejo para ver una mujer en la imagen de un hombre y un hombre en la imagen de una mujer. Creo que es necesario señalar esas diferencias para poder tener cierto atractivo. Y no, la noticia no es nueva. Sabe usted, como lo saben los que conocen, que Platón estableció que los seres humanos venimos de una misma matriz, somos hombres y mujeres, pero que Zeus, en el caso de él, los separa para ir a buscar su otra mitad, y por lo tanto hay que buscar la mitad complementaria. Es cierto que tenemos que recurrir a las realidades de la homosexualidad y hasta la de la bisexualidad, pero sin duda la generalidad no es esa. Y con el mayor respeto a las personas que ejercen este tipo de conducta homosexual, homofílica, pero sin duda entre ellos también tiene que haber ciertas diferencias. Usted sabe que no es fácil encontrar dos homosexuales de la misma edad, o de los mismos rasgos físicos. Siempre uno busca una diferencia. Y esto creo que no permite decir que la evolución en el terreno sexual y en otros sea hacia la perfección. Me parece que estamos deteriorándonos. Ahora también el asunto se conexiona con el hecho que yo subrayaba aquí, nuestra especie en realidad solamente tiene un software, un programa para la reproducción, pero no tiene un programa para el erotismo, y ese programa tendremos cada cual, ¿no es cierto?, elaborarlo, desenvolverlo, perfeccionarlo, etc. Los animales son instintivos, el instinto, digamos, es poco plástico, poco maleable, pero es más seguro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos inteligencia, dicen que tenemos. Entonces la inteligencia ya introduce el elemento de la idea, y la idea, ¿no?, el concepto, y el concepto el otro concepto, entonces viene la duda, en fin, todo el problema de la inteligencia superior. Todo el erotismo en esta medida es una artificialeza, ¿no? Tiene una base de naturaleza, evidentemente, pero es una creación humana, y creo que en esa medida
puede ser muy rica y puede ser muy extensa. Pero lo que ahora se observa es, digamos, más bien un achatamiento, ¿no? Es decir, una ramplonización, ¿no? Una vulgaridad creciente. Y no hay un trabajo fino, ¿no? Sino de lo que se trata es de mostrar todo, de exhibir todo, ¿no? De que yo lo consumo todo, de que yo hago todo, ¿no? Entonces hay un afán holístico, pero mal entendido, pésimamente entendido, porque entonces entra lo bueno, lo malo, lo feo, todo, ¿no? Sin ningún tamiz. Yo me he permitido recomendar una palabra, deben haber otras, que señala, en primer lugar, yo creo en que el ser humano tiene inteligencia, como la tienen los animales. El ser humano tiene una inteligencia superior, pero es inteligencia no solo en el concepto de resolver problemas y de adaptarse, sino en aplicar esa inteligencia en provecho de uno y de los demás. Lamentablemente, como ocurre en el caso de los psicópatas, que son inteligentes según la definición académica, esa inteligencia está en provecho de él mismo y no de la sociedad donde se vive. La inteligencia tiene que servirnos para objetivos constructivos, evolutivos, positivos, de desarrollo humano y social y espiritual. Yo introduzco la palabra exteligencia para el uso de esta capacidad del pensamiento para fines egoístas, destructivos, como la diferencia que hay entre agresividad y violencia, lo hay entre inteligencia y exteligencia. Lamentablemente pareciera ser que el desarrollo de esta capacidad, y vamos a utilizar un epónimo volteriano, ha hecho que, como dice el título de un libro, de los discípulos de Voltaire hayan nacido y nazcan cada vez más bastardos de Voltaire. Por lo tanto, el desarrollo de la inteligencia ha descuidado otras capacidades. Vamos a decir que el hombre es una serie de rasgos físicos, somáticos, mentales, sociales y espirituales. El hombre ha descuidado en su evolución, creo yo, el desarrollo de estas otras actividades que requieren tanto más cuidado, por ejemplo, los valores. Y por supuesto la creación de algo que haga del Homo sapiens el Homo sapientissimus, al que debe llegar a ser. Ha predominado la medianía y una mediocracia escandalosa que con el concepto de democracia ha permitido el ingreso a la élite de una serie de personajes que no son nada representativos de esta cadena evolutiva. Y ahora ocurre que las moscas tienen razón. Coma basura porque 100.000 millones de moscas lo recomiendan. Vamos a hacer aquí un primer corte y luego retomaremos este diálogo. Aquí en el intermedio, el doctor Cáceres, fuera de cámara, me decía que hay una consecuencia terrible de este desnudamiento cada vez mayor y absolutamente colectivo que se echa de ver, y creo que se echa de ver muchísimo en las sociedades occidentales, ¿no? Esto favorece la involución y además termina de estragar el gusto, ¿no? Sí, sin duda cada uno de nosotros tiene una, permítame el término que de repente a lo mejor necesita explicarlo, de criptomnesia, ¿no? De una memoria arcaica, oculta, que necesitamos guardarla inclusive para nosotros mismos, no solo para recordar lo malo que hemos hecho o que hemos recibido, sino para perfeccionarlo. Entonces es importante guardar en este arcano lo que es misterioso, íntimo, pudoroso. Pero si alguien viene y se atreve a sacarlo, a exteriorizarlo, a desnudarlo, ¿qué nos queda? Y en ese afán mezquino de averiguar la intimidad de la gente, incluyendo en los programas de televisión, de radio, de prensa, nos quitan todo. Y entonces ya no hay nada por descubrir, es un desnudamiento. Alguien dirá que bueno, volvemos al paraíso terrenal, pero en ese afán también volvemos pues a pensar que el ser humano es el producto de un barro al que se le dio un soplo divino y se lo hizo lo que es. Si venimos en ese camino, bueno, tendremos que tomar orina, comer excrementos y comernos nosotros a unos a otros, porque el canibalismo es bueno. Entonces, esta exteriorización